¿Cuál fue, posiblemente, la mayor metida de pata en la historia? En 1350, los escoceses se enteraron de que Inglaterra estaba teniendo problemas con la peste bubónica y decidieron lanzar una invasión que se aprovecharía de los ingleses, que caían como moscas y, por lo tanto, serían presa fácil. El ejército invasor escocés perdió 5.000 hombres a causa de la plaga en muy poco tiempo. Decidieron reducir sus pérdidas y regresar a Escocia para estar a salvo. Por supuesto, trajeron consigo la Gran Peste, que también devastó Escocia. Un gobernador del Imperio Khwarezmian mató a un emisario pacífico de un imperio vecino, que había sido enviado para establecer relaciones comerciales y conexiones políticas entre las dos potencias. El emisario fue enviado por Gengis Khan. Gengis Khan respondió invadiendo el Imperio Khwarezmian, destruyendo todo a su paso, quemando básicamente todo y luego destruyendo cualquier registro del Imperio Khwarezmian que pudiera encontrar. Terminó todo esto desviando el río que alimentaba el agua del país, haciendo que la tierra donde una vez estuvo el imperio se convirtiera en un páramo seco y árido. Posiblemente una de las mayores cagadas de la historia. Creo que la mayor cagada política ocurrió en 1984. Cuando el arrogante primer ministro de Nueva Zelanda se emborrachó en su oficina una noche y convocó elecciones anticipadas dentro de 2 semanas. Su gobierno fue derrotado. Se conoció como la elección de Snaps. En 1983, en Australia, el entonces primer ministro Malcolm Fraser convocó elecciones anticipadas de doble disolución, con la esperanza de detectar la impopularidad del líder de la oposición laborista, Bill Hayden. Fraser no sabía que mientras se reunía con el gobernador general para convocar elecciones, Bill Hayden había dimitido y sería reemplazado por el enormemente popular Bob Hawke. Los laboristas ganaron de manera aplastante. Chernóbil, solo una cagada de proporciones épicas puede provocar un incidente nuclear mientras se realiza una prueba de seguridad. El reactor 4 sigue siendo el lugar más peligroso de este planeta. Y lo será durante más de 10.000 años, sin 3 almas valientes que drenaran los tanques de refrigeración y evitaran una explosión masiva de hidrógeno. La mayor parte de Asia Central sería hoy habitable de forma casi permanente. Gorbachov dijo en su biografía de 2006 que fue la gota que colmó el vaso que provocó el colapso de la URSS. Recuerde que Ucrania votó primero a favor de irse. La presión de Mao para que los agricultores en China produjeran su propio acero utilizando hornos domésticos, lo que condujo a una extraña reacción en cadena que finalmente condujo a una hambruna que mató a millones. También Nixon decidió espiar a los demócratas a pesar de que es casi seguro que habría ganado la reelección si no lo hubiera hecho. Mao también ordenó el exterminio de los gorriones en un intento de proteger los cultivos de cereales. Se mataron millones de gorriones, lo que permitió que proliferaran las langostas. Las langostas consumieron tantas cosechas que hubo una hambruna generalizada y murieron 45 millones de personas. La introducción de conejos en Australia. Un hombre introdujo conejos en Australia en 1788 para poder cazarlos por deporte. Estas poblaciones de conejos salvajes son una plaga grave de mamíferos y una especie invasora en Australia que causa daños a los cultivos por valor de millones de dólares. Zarigüeyas en Nueva Zelanda también. Para empeorar las cosas, la primera vez que intentaron presentarlos no fue necesario, así que lo intentaron de nuevo. Ahora son una plaga importante y se utilizan toneladas de dinero y veneno solo para tratar de controlar a la población. La Cuarta Cruzada comenzó como una cruzada por Jerusalén a partir de una invasión por Egipto y los cruzados acabaron invadiendo Croacia y Constantinopla. Esto también condujo al debilitamiento del Imperio Bizantino y, finalmente, a su caída. Para agregar, cuando cayó el Imperio Bizantino, Europa perdió su único camino hacia el comercio de especias en ese momento y no querían pasar por el Imperio Otomano. Por lo que intentaron encontrar rutas alternativas hasta que un día cierto italiano convenció a los españoles de que le dieran algunos barcos para que pueda navegar por el mundo por una ruta alternativa. Estoy seguro de que conoces el resto de la historia. Blockbuster no compra Netflix. Yahoo no compra Google.
Noruega quería dar a Suecia el 50% de nuestros beneficios petroleros a cambio del 50% de Volvo. El gobierno sueco dijo que no, ya que uno de sus ministros quiso decir que no hay futuro en el petróleo. El Fondo Soberano de Noruega, el fondo petrolero, ahora puede comprar todas las acciones de la bolsa sueca y aún tener dinero sobrante. No exactamente. De Wikipedia, en 1978. Si se hubiera fracasado, el Estado noruego habría adquirido el 40% de la empresa. A cambio, Volvo recibiría 200 millones de coronas suecas y una concesión del 10% en el yacimiento petrolífero de Oseberg. En 1912, China era una democracia funcional y prometedora, por primera vez en la historia, y fue arruinada por un general, Yuan Shikai, que dio un golpe de estado al gobierno y se declaró emperador. El giro equivocado que hizo ese conductor en 1914. La Gran Guerra se había estado cocinando durante un tiempo. Creo que sucedería tarde o temprano. Tuve que desplazarme demasiado para esto. 2 guerras mundiales con 40 millones y 70 millones de muertes respectivamente. Stalin en 60 millones. Guerra Fría, Guerra Coreana, Guerra de Vietnam, Pol Pot, Afganistán 1 y 2. Actual guerra de Ucrania. Esa mariposa bosnia batió sus alas con mucha fuerza. Gasolina con plomo. El tipo que inventó el combustible con plomo, Thomas Midgley Jr. También inventó el CFC. Se quitó la vida con una máquina para ayudarle a levantarse de la cama. Es increíble lo subestimado que ha sido el impacto que esto ha tenido. El deterioro cognitivo masivo de los boomers se puede atribuir directamente a esto. Hitler invadiendo la Unión Soviética. Japón ataca Pearl Harbor. En mi opinión, Pearl Harbor es peor. Le dio a Estados Unidos una razón adecuada para involucrarse. En cierto modo tenía que hacerlo. Hitler sabía que la guerra con la Unión Soviética era inevitable. Tanto Alemania como la URSS se habían opuesto ideológicamente a políticas y ambas tenían como prioridad deshacerse de la otra. Ambos eran estados expansionistas que muy pronto acabarían compartiendo frontera. Ambos sabían que su acuerdo de paz se rompería. Hitler también sabía que la Unión Soviética era un país relativamente nuevo. Apenas 20 años después de una revolución, la Unión Soviética no estaba preparada para una guerra a gran escala y cuanto antes la invadiera Hitler, menos preparadas estarían. Cuanto más tiempo lo dejara, más equipado estaría el ejército soviético, más fuertes serían sus líneas de suministro y mayor su capacidad de fabricación. Hitler esperaba una victoria rápida como la que había tenido en Francia, sabía que no sería tan rápida. Pero planeaba usar las mismas tácticas, y por lo tanto sabía que tenía que atacar a la Unión Soviética antes de que tuvieran la oportunidad de prepararse y atacarlo. Y probablemente habría funcionado, pero la Unión Soviética era un juego diferente al de Francia. Los alemanes no podían avanzar rápidamente y luego dejar que sus líneas de suministro los alcanzaran porque tenían demasiado terreno que cubrir. El tiempo y el clima eran terribles y no estaban lo suficientemente bien equipados para lo que tenían que afrontar. Finalmente se detuvieron un poco, y la Unión Soviética logró aguantar y prepararse para una guerra más rápido de lo esperado y, por lo tanto, pudo hacer retroceder a los alemanes. Invadir la Unión Soviética nunca fue realmente una opción para Hitler, sino simplemente una cuestión de cuándo y cómo. Vitruvio no vio el potencial del vapor para mover cosas con la locomotora Heron. Solo lo veía como un juguete divertido. La era del vapor y la revolución industrial podrían haber ocurrido en la Grecia del siglo I. Aunque estoy de acuerdo, es muy poco probable que la revolución industrial haya ocurrido tan rápido. Incluso cuando se dio cuenta, principalmente porque se necesitaban ciertos avances en la ingeniería de materiales para poder fabricar una máquina de vapor que pudiera generar suficiente energía para hacer algo que valiera la pena, por ejemplo, la creación del acero que ocurrió en 1300. Además, la sociedad necesitaría algunos ajustes para que los romanos realmente vieran el valor del desarrollo y uso de la energía de vapor. El trabajo y la economía del Imperio Romano fueron impulsados básicamente por los esclavos. ¿Por qué se lo pondrías más fácil? Estoy seguro de que en Ask Historianos hubo un post donde se explicaba todo este concepto y que los historiadores piensan que incluso si los romanos vieran el valor de la primera máquina de vapor,
Habría tardado al menos un par de siglos más que el Imperio Romano en realidad ha existido. Creo que el historiador dijo que habría sido más cercano al año 1000 c, aún siglos antes de cuando realmente sucedió. Me parece muy fascinante la idea de que los romanos, o cualquier civilización antigua, pudieran haber entrado en la era industrial. Los alemanes introdujeron clandestinamente a Lenin en Rusia durante la Primera Guerra Mundial para crear una revolución. Joder, fue un gran éxito para los alemanes. La Rusia imperial ya estaba tambaleándose y pronto se desestabilizó rápidamente. Los experimentados y bien dirigidos ejércitos de las potencias centrales procedieron a frenar a los desorganizados ejércitos ruso-bolcheviques y obligaron a los bolcheviques a firmar una paz bastante unilateral. Rusia, URSS renunciaron a sus derechos sobre grandes extensiones de Europa del Este y vieron el surgimiento de nuevos países, Ucrania, Finlandia, los estados bálticos, etc., respaldados por las potencias centrales. Si las potencias centrales hubieran ganado en el frente occidental, podrían haber regresado al este y apoyado a los blancos contra los bolcheviques. Y tal vez contar con la ayuda de todos sus amigos, vasallos recientemente independizados en el proceso. El estallido de la Primera Guerra Mundial. Debido a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, Oriente Medio fue dividido sin tener en cuenta las diferencias religiosas o culturales, lo que todavía sigue causando problemas. Condujo al surgimiento del nazismo, el Holocausto y el Estado de Israel. La Primera Guerra Mundial provocó la revolución en Rusia, que dio lugar a la Unión Soviética, una vez que los aliados derrotaron al Eje en la Segunda Guerra Mundial. Dejó a Estados Unidos y Rusia como potencias nucleares, lo que llevó a la Guerra Fría. Todo esto está influyendo en el mundo actualmente. Tienes razón, agregué algunos detalles. Bill Clinton no autoriza un ataque aéreo que habría matado a Bin Laden. En la historia de Estados Unidos, la decisión de Citizens United de la Corte Suprema, que legalizó el soborno corporativo, el gobierno ya no sirvió al pueblo a partir de ese momento. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el mayor error de la historia es que la PlayStation 2 solo tiene 2 puertos de controlador en lugar de 4. Si al principio hubieran tenido 4 puertos de control, ya no habría Xbox ni Nintendo. Creo que todavía existiría una Nintendo. Pero sí, probablemente no habrá Xbox. Y es posible que Sega haya muerto un poco antes. El viejo Vlad Putin es actualmente un contendiente. Su error de cálculo costó muchas vidas. La expansión de la OTAN. La escasez de mano de obra en todo el país. El rublo vale ahora alrededor de 1 centavo. Empeoró su crisis demográfica y todo sigue en curso. Si el Parlamento hubiera dado a las colonias su propia representación en la Cámara de los Comunes, probablemente habrían evitado toda la guerra revolucionaria y Estados Unidos no se habría formado. Probablemente tendríamos como 9 versiones más pequeñas de Canadá en la costa este con un Gran México y varias naciones nativas americanas del interior en la actualidad. La decisión del IPCC de optar por modelos de cambio climático más conservadores en la década de 1980. Básicamente, la pregunta en ese momento era, ¿el calor se acumula en los polos o se disipa en el espacio? Optaron por los modelos de disipación, aunque contradecían la evidencia geológica, porque nunca se había observado directamente. Y ahora, todo es, antes de lo esperado, y, más rápido de lo previsto. Sí, porque ustedes la jodieron, la mayor cagada de la historia, por orden de grados. En la historia del comercio minorista, probablemente Sears no se dio cuenta de que básicamente eran Amazon antes que Amazon. Pedido por correo con almacenes en todo Estados Unidos. ¿Cómo podrías mejorar ese modelo de negocio? Oh, ¿Internet dices? Nunca lo oí. Teddy Roosevelt entra en la carrera como candidato externo, se postula contra Taft. Estrictamente hablando, no creo que las políticas de ninguno de los dos hubieran sido diferentes con respecto a lo que se avecinaba, fue más bien Roosevelt dejando que su orgullo se interpusiera en el camino, dividiendo el voto republicano y entregándonos a uno de los peores presidentes de todos los tiempos.
Woodrow Wilson. El blando idealismo de Wilson cuando se trataba de Europa significó que la Primera Guerra Mundial se prolongó mucho más de lo necesario. Su enfoque de no intervención llevó a Francia a gestionar el Tratado de Versalles, que prácticamente preparó el escenario para la Segunda Guerra Mundial en Europa, además de permitir a los comunistas en Rusia una mejor posición para establecer la Unión Soviética, sin incluir el veneno del intervencionismo wilsoniano que ha sido la política exterior de Estados Unidos durante demasiado tiempo. La invención del plástico. Mientras me siento y escribo esto en mi computadora portátil hecha de plástico, me pregunto cómo sería la vida sin ella. Es difícil imaginar el campo médico sin él, pero creo que es el aspecto de uso único que nos impusieron las corporaciones lo que lo convirtió en un invento tan malo en retrospectiva. El primer ministro Nehru de la India rechazó un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y se lo dio a China como gesto de benevolencia allá por los años 50. Creó un orden mundial que es extremadamente insular en sus rivalidades. El sorprendente desarrollo de los clorofluorocarbonos para reemplazar los tóxicos, el amoníaco, el dióxido de azufre y el clorometano en los refrigeradores. Tuvo tanto éxito y fue tan seguro que rápidamente se convirtió en el refrigerante preferido. Justo hasta el momento en que descubrimos que había estado reaccionando con la luz solar para producir cloros libres radicales que destruyeron la capa de ozono provocando un aumento masivo en las tasas de cáncer de piel, entre otras cosas. ¿O qué pasa con el tetraetilo de plomo? Este sorprendente aditivo hizo que los automóviles fueran enormemente más eficientes, ahorrando enormes cantidades de gasolina. También aumentó significativamente los niveles de plomo en todo el mundo y es responsable de una disminución significativa de la inteligencia de las personas nacidas durante la época de su uso. Aunque es difícil decir que esto fue una cagada, ya que GM y su inventor Thomas Midgley Jr. eran conscientes de los peligros y les restaron importancia. Espere un momento, la persona que inventó los clorofluorocarbonos también fue Thomas Midgley Jr. El historiador ambiental, J.R. McNeill afirmó una vez que Midgley tuvo más impacto adverso en la atmósfera que cualquier otro organismo en la historia de la Tierra. Midgley tenía una cagada más que dar, pero afortunadamente para todos nosotros, solo le afectó a él. Más adelante en su vida quedó discapacitado después de contraer polio. Para ayudarle en su movilidad, diseñó un sistema de cuerdas y poleas para ayudarle a levantarse de la cama. Fue encontrado estrangulado hasta la muerte con su propio artilugio a los 55 años. Así que presento al propio Thomas Midgley Jr. como posiblemente la mayor cagada de la historia. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.